Algo grandioso es muy diferente a algo perfecto, y Mystery es un film perfecto, ya que fue ejecutado a la perfección por profesionales en un altísimo nivel de funcionamiento. La adaptación de la novela de Stephen King al guión de William Goldman, aunque no es fiel en el sentido más estricto, como notarán los devotos más literales del autor, como yo, nos da una traducción de la página a la pantalla que realza las fortalezas de la historia en términos visuales. Reiner convirtió los espacios claustrofóbicos y el sufrimiento prolongado del texto de King en un ansioso thriller hitchcockiano, de interpretaciones convincentes y realización cinematográfica hábil. La película se desvía de la novela, agrega nuevos personajes creados para la pantalla y permite al espectador escapar de los estrechos límites de la mente del protagonista. Pero a medida que la lealtad al material de origen vacila, Misery reemplaza las omisiones con placeres y horrores alternativos. Deliciosamente divertidas y sádicas, las actuaciones centrales de la película a cargo de James Caan y especialmente Kathy Bates dan vida al material, recordando los espacios reducidos y la buena voluntad descendente de la conversación entre Marion Crane y Norman Bates en Psycho, Psicosis. ¿Se acuerdan de esa de 1960? Que ya fue un episodio aquí en Las Repetibles y nosotros hablamos sobre ese intercambio, esa escena en particular. Entonces, una de las razones por la que esta cinta es perfecta tiene que ver con el hecho de que Stephen King haya estado involucrado, pues su figura como escritor y quién fue él durante los 80s y 90s es difícil de explicar. Es como si hubiese sido la versión literaria de los Beatles, pero 5 veces más extensa debido a cuánto tiempo duró su reinado. Su nombre y nivel de fama durante este periodo de tiempo lo convirtieron en una marca que le daba peso a las películas y eso no lo he vuelto a ver en la cultura popular. Cuando se publicaban sus libros eran eventos y la gente no podía esperar a leerlos para hablar sobre ellos con sus amistades. Solo toca ver la cantidad de películas que se han realizado basadas en sus obras. Simplemente no podemos compararlo con nadie. Ni Tom Clancy, ni J.K. Rowling, ni John Grisham, aunque fueron todos muy exitosos, pudieron alcanzar el nivel de fama que tenía Stephen King en 1990. Entonces les pregunto, ¿qué tanto consideran que influyó la figura y la marca de Stephen King en 1990 para que este film alcanzara el nivel de popularidad que logró y que lo llevaron a ser considerado no un gran film, pero sí uno perfecto porque logra y ejecuta su cometido a la perfección como película? ¿Puede algo perfecto no ser grandioso? Vamos a empezar contigo ahora, Joe. Adelante. Bueno, o sea, para la primera parte, obviamente sí pienso que Stephen King tuvo, digamos, una importancia grande en lo que fue la realización de la película, porque, bueno, o sea, él en parte también estuvo un poquito renuente, ¿no? De que se hiciera esta adaptación. Aparte de eso, venía también con sus malas experiencias como en El Resplandor. Entonces él dirá, bueno, si van a sacar algo, yo pero por lo menos quiero tener algo de control, ¿no? De repente sin meterse tanto en el tema artístico, pero sí cosas que quería que se mostraran en la película probablemente. Y sí, o sea, Stephen King en el año 1990 ya era tipo un rockstar, ¿no? Como tú dices, ¿no? Como los Beatles, era un tipo sumamente conocido, sumamente famoso. Y efectivamente, o sea, usó, digamos, esa fama para poder influenciar en que la película mostrara lo más fiel posible lo que él reflejó en el libro, cosa que no pudo hacer en El Resplandor, como lo hablamos en ese episodio. Con respecto a si puede algo perfecto no ser grandioso, yo pienso que sí, pero este, probablemente no en el momento a lo mejor, o sea, probablemente no va a ser grandioso en el momento, pero digamos, con el pase del tiempo, el reconocimiento va a ser merecido porque, porque las cosas grandiosas simplemente son grandiosas. Entonces, o sea, a veces es cuestión de, sobre todo en el cine, yo te garantizo que si una película como Misery hubiera sido producida por Harvey Weinstein, te aseguro que hubiera estado en 5 o 6 categorías en los Oscars, te lo garantizo. O sea, porque también depende quién está detrás de la película para todo el tema del reconocimiento, la publicidad, todo el Es marketing, cierto. etc. Sí. Entonces, sí pienso que algo puede ser grandioso. Grandioso. Oye, uno de los ejemplos de una película perfecta o lo más cercano a lo perfecto que puede ser, es otra basada en un escrito de Stephen King, y ya también fue un episodio aquí que fue The Shawshank Redemption. O sea, esa es otra película que nadie la conoció en su momento, también tuvo problemas de marketing, pero probablemente, volvemos al tema, si hubiera tenido, digamos, un productor detrás más poderoso, le hubiera hasta cambiado el nombre para hacerla más atractiva al público, o sea, hubiera tenido una serie de estrategias también de darle publicidad a la película.
pienso que sí, pues algo puede ser perfecto, como lo es esta película, pero con el tiempo, si no es grandioso en el momento que sale, que fue este caso, el tiempo le ha dado la grandeza que se merece. Ok, Joe, o sea, tú viviste esa época, ¿cierto? O sea, y tú conociste, digamos, o sea, pues, ¿no? El impacto, digamos, ¿no? De Stephen King como autor, ¿cierto? O sea, digamos, sus novelas, digamos, pues, cómo tú entrabas a las librerías y ya estaban, ¿cierto? O sea, traducidas, están, digamos, también en su idioma original, en el inglés. Y tú lo mencionabas, ¿no? Digamos, pues, la primera, digamos, novela de él que se adaptó al cine fue Carrie, ¿cierto? Por parte del gran Brian De Palma, ¿sí? Y luego Salem Slot, que se convirtió en una miniserie. Después vino entonces el tema, o sea, que lo dejó, digamos, como un poquito, o sea, ¿no? Como molesto con The Shining, El Resplandor, que ahí estaba totalmente equivocado. Eso lo hablamos en el episodio de Resplandor, lo invitamos a que lo vean. Y luego después vino una serie, digamos, o sea, pues no, él era muy prolífico. Algunos Miren, desaciertos. claro, claro, exactamente. Pero miren, digamos, o sea, obras de él que se adaptaron, ¿cierto? Ya sea para televisión o para el cine. Creep Show, ¿ok? The O sea, la Boogeyman, serie. una historia corta. Cuyo, la favorita de Ralphie. ¿Sí? The Dead Zone. Christine, ¿cierto? Children of the Corn, digamos, los niños del maíz, no me acuerdo cómo se llamaba en español. Los Sí, sí, niños los Ah, maíz. niños maíz. Los sí, niños sí, maíz. hay unas aquí, digamos, que no las voy a mencionar, me voy a basar nada más como en las películas, que sé que fueron películas. Firestarter, esa, si no me equivoco, era con Drew Barrymore. Era Drew Barrymore, ¿no? Que como la niña que iniciaba incendios, ¿cierto? O sea, esa es de 1984. Ya te averiguo. Cat's Eye, digamos, como ojo de gato. Silver Bullet, digamos, entonces la bala de plata. The Mist, La Niebla, pero digamos, ya ahí era un videojuego, pero después se hizo. La serie de Twilight Zone, o sea, fue escritor, digamos, ahí, bueno, pero pues ya fue como un guionista, ¿sí? Maximum Overdrive, que la dirigió él. Stand By Me, Cuenta Conmigo. The Running Man, ¿cierto? O sea, ¿no? La de Schwarzenegger, que no me acuerdo, La Carrera Infernal, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. The Lawnmower Man, esa la mencioné también, ¿cierto? O sea, ¿no? Pero eso fue en los 90 que se hizo. Pet Cemetery, Cementerio de Mascotas, o sea, es un tema. Graveyard Shift, It, la miniserie, digamos, It, antes de que saliera It, digamos, ya recientemente. Y todo esto antes de Mystery, imagínense, o sea, Stephen King era un nombre, digamos, de primerísima categoría, traía, como yo mencioné, un peso, un caché, ¿cierto? A la obra, fue escrita por Stephen King. Stephen King. Ahora que dices todas esas películas, también me llama la atención lo pocas que fueron dirigidas por reconocidos directores. Y lo pocas Casi que ninguna. resultaron ser muy buenas. Exacto, o sea, casi ninguna digo, hay unas que son bastante promedio, pero que a lo mejor con la mano de un mejor director, a lo mejor hubieran estado un poquito más elevadas, ¿no? Pienso que Claro, sufre pero un poquito de eso también. ¿crees que de hecho él decide que o se va con directores menos conocidos precisamente porque iban a dejarse influenciar mucho más por Pero su... mira que, pero mira que la mejor cita de todas, es la mejor, no la mejor cita, bueno, suena efectivo, pero la mejor de todas, para mí de toda esa lista, es Stand By Me y es del director más reconocido. Entonces pienso que Ese es algo el de punto al eso que quiero también hay. llegar. Sí, ese es el punto al que quiero llegar, ¿cierto? Porque, o sea, y Ralphie dijo que él eligió. Hay personas que pensarían, ok, pero es que él es un escritor, ¿cierto? Entonces, él vende los derechos de sus novelas para que se lleven, digamos, entonces a la pantalla grande. Entonces, eso sucedió en varias ocasiones. Le pasó con El Resplandor. Después él se volvió como muy cauteloso, ¿cierto? En hacer eso. Y entonces él lo dijo, o sea, ¿no? Hasta ese punto, hasta ese momento, que la versión, digamos, de Stand By Me, o sea, que fue basada digamos, en una novela corta de él que se llama The Body, El Cuerpo, si realmente no se llamaba Cuenta Conmigo, Stand By Me. Entonces, lo que lo hizo Rob Reiner, ¿cierto? Entonces, Rob Reiner dirigió Stand By Me, a Stephen King le encantó, ¿cierto? Stephen King dijo, ok, si hay una persona, ¿cierto? Porque Mystery en ese momento era un exitazo total, o sea, era un blockbuster, digamos, de libro, si vamos a entender un bestseller, o sea, no en la número uno, digamos, no en el New York Times, en todo, ¿sí? Y entonces él dijo que yo no lo voy a vender los derechos a cualquier pelagato, ¿sí? Entonces se lo voy a vender, digamos, entonces, y tiene que ser una persona que esté involucrada. Entonces lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero entonces él quiso hacerlo, digamos, entonces con Rob Reiner, ¿cierto? Y ahí fue donde vino el tema. Entonces, Ralphie, ¿tú qué opinas? O sea, ¿crees? O sea, creo que obviamente tú no lo viviste, ¿cierto? Ujú. Pero el nombre, digamos, Stephen King
tienes que conocerlo, especialmente tú siendo fanático de horror, ¿cierto? Sí, De sí, las sí, por películas. supuesto. ¿Qué opinas? Entonces, a ver, primero, antes de ir a la opinión, The Running Man, ¿ok? En español se llamaba El Sobreviviente o Carrera Mortal. Carrera Mortal en Latinoamérica, sí. Ajá, exactamente. Y Firestarter, en efecto, era con Drew Barrymore, es del 84, donde estaba David Keith, George C. Scott, Martin Sheen y Leather Locklear. Un buen elenco esa película. No muy buena tampoco, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces ahorita volviendo a la pregunta que hacías, definitivamente Stephen King, la mano de él se notó en Misery. O sea, completamente. Si él no hubiera estado involucrado, puede que su visión no se hubiese llevado de la manera en que se llevó. Probablemente como thriller, pienso yo que hubiese sido un poco más débil. O sea, es que la visión de Stephen King, esa visión psicológica para atraer al público o a su lector es inigualable. Y es difícil que un director, por muy bueno que sea, logre esa misma visión, especialmente porque estamos hablando de arte, lo cual me lleva al siguiente punto. Tu pregunta de ¿puede algo perfecto no ser grandioso? Y entonces ahí es donde se mezcla el arte con el negocio, como lo ponía Joe. En punto. Lo perfecto entonces es la parte artística, lo que lograron Rob Reiner y Stephen King. Lo que evitó, lo que de pronto la contuvo de alcanzar ese nivel de grandeza, fue de pronto no tener un productor que la elevara o que la vendiera o que la hiciera atractiva al público de la manera que lo podía hacer, dejando todas las cosas aparte, un Harvey Weinstein, como lo ponía yo. Y aparte del productor Ralphie, algo también que también pudo haber influenciado, digamos, que no tuviera más fama la película, eran los actores. O sea, James Caan o sea, ya estaba casi vendiendo chicha. Y James Caan desapareció Y, gran parte de los 80s, de hecho. O y, sea, y Kathy, aquí es que vuelve o como sea, a... James Caan era un desaparecido y Kathy Bates era una desconocida. Entonces eso también, acuérdate que eso también atrae en la taquilla, ¿no? Sí, 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 Claro. claro. Kathy Bates era una actriz de teatro, ¿cierto? Respetada y demás, pero ella no tenía, digamos, ningún tipo, vamos, de recorrido, ¿no? Digamos, o sea, pues, ¿no? En la pantalla grande. Y es interesante, ¿no? Porque como lo mencionaban ustedes, o sea, digamos, las películas, vamos, de Stephen King al inicio, bueno, y realmente algunas también después, resultaron no ser muy buenas. Yo creo que eso tiene que ver más como con el género, ¿cierto? Empezando ya por ahí, que ustedes sabemos que el género de horror, digamos, no siempre atrae, eso lo hablamos también en el episodio del Resplandor, ¿sí? A los mejores directores, ¿sí? O sea, y lo que habíamos hablado, pues, ¿no? De que Stanley Kubrick, que resultó ser muy cool que se decidiéramos a hacer el Resplandor en el momento, o sea, más alto, en el punto más alto de su carrera como director. Pero también yo pienso, digamos, que es que el material, digamos, de Stephen King, o sea, las cosas que él escribe, o sea, tienen, digamos, siempre un aspecto psicológico que es muy interesante. Y yo creo que no todos los directores y los guionistas saben interpretarlo para la pantalla grande. Sí, al punto, digamos, de que ni siquiera el mismo Stephen King cuando dirigió bueno, estuvo al mando, pues no, por ponerlo así, de la miniserie del Resplandor en los 90, tampoco lo pudo hacer ni él mismo, ¿cierto? Entonces, digamos, o sea, Stephen King, yo no sé ustedes, pero obviamente, pues no, o sea, lo que lo hemos visto, digamos, visto entrevistas con él, yo lo soy sincero, o sea, yo soy muy, muy fanático y todo, pero si a mí me dijeran un día, Stephen King, oye, resultó, vamos a ser un asesino a serie, ¿cierto? Un serial killer. No, Tenía la estampa. sí, 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 allá en Maine, ¿cierto? El noreste de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, porque esa mente maquiavélica que tiene para crear esta historia, yo le soy sincero, a mí no me extrañaría en lo más mínimo enterarme que Stephen King es un asesino en serie, porque, o sea, algunas de las cosas, vamos, que él crea, digamos, este concepto, ¿cierto? Lo que hablamos, digamos, del Resplandor y de paso, del Resplandor, creo que son las únicas dos de él o sea, cuya ubicación es en Colorado, ¿sí? Okay. Entonces es sumamente interesante, ¿cierto? O sea, y esta novela en particular, o sea, cuando yo la leí me impactó, ya vamos a ver un poquito más adelante,
porque sí tiene unas diferencias de momentos con la película. Sin embargo, miren, y repito, a mí no me molestaron las diferencias cuando usualmente sí me debería molestar. Y yo sí pienso y concuerdo con ustedes, algo perfecto puede no ser grandioso, ¿sí? Pero la perfección, digamos, se basa en si la película logra el cometido, ¿cierto?, que tenía o con que se inició. Y yo pienso que esta película lo logra a la perfección. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.